Y en su corazón. Vamos, por favor, si son tan amables, a nuestra Biblia. En esta noche vamos a ir al libro de Hechos, por favor. Libro de los Hechos, que es el quinto libro del Nuevo Testamento. Hechos. Hechos capítulo 4, si son tan amables. Hechos capítulo 4, y ahí mantenga la porción de las Escrituras allí. Y vamos a regresar a orar un momento, pedirle a Dios que nos hable a nuestro corazón y que sea de bendición este tiempo que tendremos de la predicación de la palabra de Dios. Yo comprendo que los miércoles es un poco más cansado, ¿verdad? Venimos cansados, pero pídale por una mente fresca, porque Dios le dé una sola cosa. Si usted es como yo, no va a retener todo lo que la predicación dice. Si yo voy a hablar media hora, 40 minutos, no lo va a retener todo, pero pídale que Dios le dé algo a usted que retenga, que diga, eso que se enseñó era para mí, yo lo necesitaba. ¿Okay? Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta hora regresamos ante ti. Yo reconozco que necesito tu mano de ayuda y que tu Espíritu Santo guíe mi corazón, mi mente, mi lengua, mis palabras, mi expresión, de manera que podamos comprender lo que tú quieres para nuestra vida. Muchas veces no entendemos por qué ocurren las cosas que nos ocurren, pero gracias porque tu palabra nos da explicación, nos da guía para entender un poco mejor lo que quieres para nuestra vida. Permite, Señor, que esta enseñanza pueda darnos lo que necesitamos en los tiempos difíciles, y socorre a la iglesia, a las familias que están en tiempos difíciles, en alguna crisis, sosténles y a través de tu palabra fortalécenos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, cuando un creyente en Cristo decide seguirle, muchas veces aparecen problemas o dificultades. A veces gente se resiente. Uno quisiera que cuando uno mismo se entrega al Señor y empieza a ir a la iglesia y empieza a involucrarse y entregarse, uno quisiera que todos nos aplaudan, y a veces es todo lo contrario. A veces los vecinos empiezan a echarnos tierra. A veces los familiares, nuestros familiares nos desaniman, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando yo le dije a mi papá que yo había decidido entrar a un colegio bíblico para servir a Dios. Yo pensaba que él me iba a apoyar, y me dijo, pues no estoy de acuerdo. Y fue de desánimo para mi vida. Y en vez de que me apoyara, me desanimó, ¿verdad? Y obviamente eso cambió ya con el tiempo, y pues tuvo que darse cuenta que eso es algo que Dios quería para mi vida. Pero a veces nuestros familiares no aprecian nuestra fe. A veces nuestros amigos nos molestan o se resienten por verte seguir al Señor. Es más, algunos de ustedes, el hecho de que estén aquí en esta noche, van a regresar a casa y a lo mejor su familia no lo va a apreciar. ¿Que fuiste a dónde? ¿Y que qué? Oye, ya te van a lavar el cerebro, y empiezan a echarnos tierra. Además, quiero recordarle que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, y cuando un cristiano decide ponerse serio y buscar y seguir al Señor, usted va a ver que no va a ser sencillo y va a haber complicaciones. Y cuando vienen esas complicaciones no es fácil reaccionar. Mucha gente ha dicho, no, pues tenía menos problemas cuando yo no conocía de Cristo. Yo recibí a Cristo y yo pensé que Dios me iba a bendecir y que todo iba a estar bien, y mírenme, he aquí muchos problemas. Y uno se desanima y considera hasta dejar de leer su Biblia, dejar de leer las Escrituras, dejar de asistir a la iglesia. Y entonces
pues empezamos a batallar, ¿no? Mire, seguir a Cristo, seguir el camino de Dios es el mejor camino que usted puede tomar, solamente que no es el camino más popular, debe entenderlo, ¿ok? Es el mejor camino, pero no es el más popular. Usted me dice, ¿cuáles son las playas más lindas del planeta? Pues no he ido a todas, pero a mí me gustaría ir a una playa muy linda, pero no es popular. Quizás de las mejores. Yo pienso que es mejor que Cancún, aunque conozco Cancún. Se llama Turk and Caicos. ¿Quién de ustedes ha escuchado? Quizás si yo le dijera Orlando, o le dijera las playas españolas o las griegas, a lo mejor algunos conocerán, pero ¿quién conoce Turk and Caicos? Yo no conozco. Un pastor amigo mío se fue de luna de miel ahí a Turk and Caicos, y es el agua turquesa, bajita, bonita y parecido al Caribe, ¿verdad? De hecho es parte del Caribe. El hecho de que usted no lo conozca no significa que no sea bonito. Entonces, a veces la vida cristiana es así, es la más hermosa que podemos tener, pero no es la más popular. ¿Está conmigo? Ahora, hermanos, a veces cuando vienen problemas y situaciones difíciles en nuestra vida, a veces uno se desalienta y a veces no sabe uno cómo reaccionar. Es cierto lo que un pastor decía. Él decía que las cosas que vienen a nuestra vida nosotros no las podemos decidir. Muchas cosas negativas que vienen en nuestra vida no están en nuestras manos. Yo le decía, hermano Oscar, en el hospital, le decía, hermano, ninguno de nosotros elegimos las cosas duras o los tiempos difíciles que vienen a nuestra vida, como usted está aquí en el hospital y a su esposa le van a remover el tumor cancerígeno. Nosotros no elegimos esas pruebas, esas cosas negativas de nuestra vida, pero yo le decía, usted puede decidir, lo único que puede decidir es cómo reaccionar a esos problemas. Y es cierto lo que decía este pastor. Él decía que 10% de la vida es las cosas que nos vienen a nuestra vida, y el 90% es cómo reaccionamos. Entonces, usted no tiene control de muchas cosas que pasan en su vida, pero sí tiene el control de su reacción a las cosas que vienen a su vida. ¿Sí está conmigo, no? Entonces, usted debe de pensar, nadie ni nada te va a poder robar el derecho de decidir cómo vas a reaccionar a los tiempos difíciles de tu vida. Eso sí lo puedes decidir. De eso sí tienes tu control. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos responder a las pruebas o a los tiempos difíciles? Básicamente hay dos maneras, yo le he dicho muchas veces. Hay dos maneras de reaccionar: o amargarte y alejarte de Dios, o aferrarte y acercarte a Dios, ¿sí? No importa qué haya en tu vida, siempre hay dos alternativas: o amargarte y alejarte de Dios, o acercarte y aferrarte a Dios. Siempre hay esas dos. Con cualquier problema que venga a su vida, siempre tiene de dos sopas. Usted no puede decir, no, es que usted no me entiende, pastor. No, usted no entiende. Job pasó más cosas difíciles que usted y que yo juntos. Tuvo 10 funerales un mismo día, y perdió todas sus empresas, y perdió su salud, y su esposa lo dejó y le dijo, maldice a Dios y muérete. Y Job decidió no amargarse, no alejarse de Dios, decidió acercarse y aferrarse a Dios. Y su esposa, que también sufrió el luto, ella sí se fue, ella sí se amargó, ella sí se alejó de Dios. Entonces, la esposa de Job y Job sufrieron lo mismo, pero él decidió acercarse y aferrarse a Dios, y ella decidió amargarse y alejarse de Dios. ¿Quién lo decide? ¿La prueba que te toca? No, uno decide cómo reaccionar. Ahora, hermanos, ¿cómo necesita usted responder a las pruebas? ¿Cuál necesita ser tu enfoque en los tiempos difíciles? Vamos a poner un ejemplo en las Escrituras que está en Hechos capítulo 4, donde los creyentes no tenían una vida fácil. Ser cristiano es una vida verdaderamente hermosa y bendecida, pero no es una vida fácil y libre de problemas. Y quiero que vean Hechos 1, versículos del 1 en adelante. Usted va a ver cómo hay varios problemas verdaderamente serios, y usted podría ver cómo ellos responden y cómo ellos anhelan responder bien a esos tiempos difíciles. Fíjese, dice la palabra de Dios de esta manera: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Hechos 4.
Perdón, es que estoy leyendo desde el versículo 4. Versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos, note la palabra, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. 5,000 era una iglesia grande, ¿verdad? Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a saltarnos un poquito de este capítulo. Vean el versículo 21, por favor, dice: ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, fíjese, ahí viene la reacción, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Porque por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, este texto es una descripción de cómo vivían los creyentes de la iglesia de Jerusalén. Muchas veces uno no se da cuenta, hermanos, que cuando ve uno en la Biblia cómo vivían los cristianos de esos primeros tiempos, vivían una vida más difícil que la tuya y la mía. A veces uno la siente difícil y dice: es que porque a mí me pasan estas cosas, si yo trato de ir a la iglesia, si yo trato de acercarme a Dios, y me llueve y me llueve y me llueve, como si tú anhelaras una vida sin problemas. Mira, la única vida sin problemas es que te mueras y vayas al cielo. Es la única manera. Puedes decirte, si quieres, a la iglesia de pare de sufrir, y ni siquiera vas a dejar de sufrir, la verdad. Suena bien bonito y bien llamativo, pero todo el mundo sufre. Los creyentes y los no creyentes, los que van a una iglesia y los que no van a la iglesia. La vida terrenal está llena de sinsabores. Y en el caso de los creyentes, de Hechos 4, usted ve que ellos tenían muchos problemas. Eran perseguidos, eran amenazados. Le decían: ustedes no pueden predicar de Jesucristo. Y tenían tiempos difíciles, amenazas. No sé si alguien alguna vez le ha amenazado de hacerle daño, pero no es bonito.
Alguien de la iglesia amenazó que me iba a hacer daño. Y yo hasta tenía pesadillas que esta persona estaba persiguiéndome, no podía dormir, porque me amenazaron. No sé si ustedes le han amenazado alguna vez, pero no es bonito. Sin embargo, hermanos, los creyentes respondieron de una manera bien bonita. Y es lo que quiero que usted entienda. Las cosas malas que vienen a su vida, usted no las decidió, pero todos le vinieron. Ahora, ¿cómo reaccionar? ¿Cómo reaccionaron los creyentes de la iglesia de Jerusalén? Quiero que veamos dos enfoques bien bonitos que usted y yo debemos de conservar en tiempos difíciles. Nuestro enfoque, cuando hay tiempos difíciles, debe estar en primer lugar en la personalidad de nuestro Dios. Debe de estar en nuestro Dios. En el versículo 24, fíjense, hermanos, cuando ellos pues les dan una calentadita porque los azotaron y los sueltan y los amenazan, dice el versículo 24, el 20, ¿cuál es el que los amenazan? Al 21, ¿verdad? Dice, los amenazaron y los soltaron, pero dice ahí, ¿verdad? Les amenazaron de no hablar. Pero el versículo 24 dice que ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, fíjese lo que ellos oraron. Cuando ellos oraron, no se pusieron a chillar como muchos cristianos. Ayúdame, Señor, no aguanto esta prueba. Ayúdame, te necesito. Y a veces uno ora, pero no sabe orar. Porque uno pide, pero pide mal. Y a veces la Biblia misma dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Todo el mundo sabe orar, todo el mundo sabe clamar a Dios en sus palabras y decir lo primero que le venga en su corazón y decírselo a Dios. Todos los que hemos estado aquí, toda la gente del planeta, yo creo que en algún momento, en una crisis, en un momento de necesidad, pues con sus palabras buscan a Dios. Sin embargo, hermanos, no todo el mundo ora bien. Ahora, los creyentes al orar, fíjense lo que oraron. Versículo 24. Ellos cuando oraron se centraron en la persona de Dios, no en su problema, ¿ok? Es más, usted va a leer el versículo 24 y no va a ver que ellos le piden por su problema. Fíjese, el problema es que los amenazaron, pero fíjese lo que ellos piden. Primero empiezan enfocándose en Dios y diciendo, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y fíjense la manera que ellos empiezan, hermanos. Cuando uno empieza a orar y tiene una necesidad, lo primero que ora es, Señor, ayúdame. Pero a veces no es la manera más sabia de orar. Cuando usted tenga tiempo difícil en su vida, su enfoque no debe de estar en sus problemas, sino en Dios y cómo es Él. Y este texto, ellos dicen, Señor, tú eres soberano. No le hablan de su problema, están reconociéndolo, tú eres soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Que Dios tiene una posición más alta que sobre todas las cosas y personas. Significa que Él es Rey de reyes, Señor de señores, que Él domina sobre todos los dominios. Y entonces lo que está diciendo es, Dios, tú eres soberano, todas las cosas que me pasan, tú tienes control. Tú estás a cargo de mi vida, de mi familia, y aún en medio de las cosas difíciles tú sigues teniendo control. Es importante, cuando tú y yo estamos en tiempos difíciles, enfocarte en que tú tienes un Dios soberano, que no se le pasa la mano en medio de las pruebas, que no se descuida de ti. En algunas ocasiones como humanos nos descuidamos. Me acuerdo que en alguna ocasión yo le dije a mis hijas, vámonos, a mi esposa dije, vámonos a la casa, ya salimos de aquí, y apenas íbamos alistándonos, y ya mis hijas iban abajo, y Yadniel ahí rueda y se cae en las escaleras, y pues fue nuestra culpa, porque no estuvimos, yo les dije, vámonos, pero ellas pues bien obedientes ya se iban bajando solas, pero yo tenía que bajarme antes de ellas, y desde ahí pusimos nuestra regla, ¿verdad? Sí, vámonos, pero o tu mamá o tu papá van adelante, por si se ruedan, pues ya se detienen con nosotros, ¿verdad? O las agarramos, las pescamos. Pero hermanos, a veces como humanos descuidamos a nuestros hijos, y no lo hacemos malintencionadamente, pero pues se
los dejamos de observar un minuto y ya se tragaron una canica, ¿no? O ya se cayó, o ya se cayó y se hizo un chichón. Y como papás a veces podemos ser descuidados. Y ninguno de nosotros lo queremos y ninguno de nosotros lo deseamos, pero nos llega a ocurrir porque somos papás imperfectos. Pero hermanos, nuestro Dios es un Dios perfecto. Y cuando usted dice, yo quiero que Dios siempre esté conmigo, usted debe entender que necesita recibir a Cristo. Porque recibiendo a Cristo es cuando le recibimos como nuestro Salvador, reconocemos nuestro pecado y nos ponemos a cuentas. Y ya siendo sus hijos, Él nunca se desentiende de nosotros. Y Él es un Dios soberano, que Él entiende nuestra vida y sabe los problemas que tenemos. Y cuando usted recuerda que tiene a un Dios soberano, tal vez sí se va a doler, tal vez sí se va a preocupar, pero se va a acordar de algo. Si Dios es soberano, Él tiene control de todas las cosas de nuestra vida. ¿Sí? Tenemos un Dios soberano. Pero los discípulos también algo más, se enfocaron no solo en que Dios es soberano, también, fíjense lo que dijeron: soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Están diciendo, Dios, tú eres todopoderoso, tú creaste todo. Y hermanos, miren, cuando hay cosas difíciles para ti, es bueno para tu mente enfocarse en el Dios que todo lo puede. Porque tú y yo nos frustramos por las cosas que no podemos cambiar nosotros. El cristiano se frustra porque se enfoca en las cosas que él no puede cambiar, ¿sí? Y tú y yo nos frustramos. Pero cuando te frustras es cuando hay cosas en tu vida que no te gustan y que no puedes hacer nada para cambiarlas, ¿sí o no? De ahí viene la frustración. Pero usted debe entender algo. Usted se frustra porque se centra y quiere usted cambiar las cosas que no puede cambiar. Por eso se frustra. Pero usted debe enfocarse que tiene un Dios todopoderoso, que Él puede cambiar las cosas si Él quiere y si es su voluntad cambiarlas. Porque Él hizo los cielos y la tierra. Entonces acuérdese que tenemos un Dios todopoderoso. Yo le decía a hermano Oscar hoy en la mañana, hermano, mire, Dios, bien, si es su voluntad, Él puede quitar el cáncer sin médicos. Así de sencillo. Porque lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Pero también Dios puede usar a los médicos para sanar. Dios puede hacer lo que Él quiera, porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y miren, hermanos, el problema de las dificultades que tenemos es que los anteojos con los que vemos el problema son con los anteojos humanos. Usted ve su problema y dice, no, está muy difícil. No, sí está imposible. No, yo no puedo solucionar este problema. Pero tus anteojos tienen que cambiar. Tu enfoque debe de ser hacia arriba y ver a Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra. Y cuando tú piensas en esto, en que Dios es omnipotente, todopoderoso, tú sabes que Él, si quiere, Él puede ayudarte en tu problema y así, en un chasquido puede arreglarlo todo. A veces Él permite estos tiempos difíciles porque Él tiene propósitos, como decía hermana Elizabeth, ¿verdad? Dios tiene propósitos para nuestra vida cuando tenemos problemas y uno de ellos es recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, otro de ellos es acercarnos a Él, otro de ellos es crecer en nuestra fe, otro de ellos es aprender a confiar en Él en nuestra vida terrenal, otra es aprender lecciones, porque a veces Dios nos disciplina y uno tiene que aprender que está haciendo mal, ¿no? Dios también tiene a veces el propósito de que nosotros aprendamos a humillarnos. A veces somos tan orgullosos que nosotros decimos, no, yo sí puedo, y la vida te enseña que no puedes siempre y que tú tienes que buscar al Señor. Entonces estos discípulos se centraron en que Dios es omnipotente y también que Dios es omnisciente, que Él lo sabe todo, ¿no? En este texto dice también, hermanos, el verso 25, ¿verdad? Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y fíjese, adelante un poquito más, versículo 29. Cuando están orando, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Entonces, le están diciendo, Señor, tú sabes qué nos dijeron. Nosotros estábamos frente al concilio judío, el famoso Sanedrín, y se veían ahí los
los ancianos amenazándoles y diciéndoles: ustedes ya no pueden hablar en el nombre de Jesús, ya no pueden estar infectando toda esta nación con estas locuras y enseñanzas de este hombre muerto. Y pues ellos lo escuchaban. Y cuando oraron dijeron: Señor, mira sus amenazas, tú estuviste ahí, tú las miras. Y hermanos, algo que usted debe recordar es que cuando está en tiempos difíciles, Dios mira todo lo que te pasa. Dios entiende lo que te pasa. Él es omnisciente, todo conocedor, no solamente todopoderoso o reina, sino que también todo conocedor. Él comprende cómo vivimos, cómo sentimos. Por eso usted se necesita enfocar en el Señor, porque va a haber mucha gente que no te va a entender. A veces ni tu pareja te va a entender, ni tu papá, ni tu mamá, nadie te va a entender, o vas a sentir que nadie te entiende. Pero Dios comprende nuestro corazón. Y Dios carga nuestras cargas. Y Dios tiene control de nuestra vida. Y a Dios no se le escapa ninguno de los problemas. Y nos ama intensamente. Así que cuando usted tenga una dificultad, fíjese lo que hicieron los apóstoles. Antes de empezarle a pedir, no, a ver, para tu coche y ponte a pensar y enfocarte. ¿Qué tipo de Dios tienes? Algo que a mí me ha ayudado, hermanos, en los tiempos difíciles, y algo que yo intento hacer cuando los hermanos de la iglesia están en problemas, es recordarles que tenemos un Dios bueno. Sí sabía que Dios es bueno, sí sabía que Dios nos ama, sí sabía que Dios está con nosotros aunque no lo sintamos. Yo le dije eso, hermano Oscar, y esa es mi fe. Dios es bueno y Dios está con nosotros aunque no lo sintamos. Porque usted, si no lo siente, piensa que no está ahí. Pero usted tiene que ver con los ojos de su fe, que Dios dice que Él nos prometió: nunca te dejaré ni te desampararé, dice la Biblia. Así que Dios no nos abandona, aunque a veces usted sienta que Dios no está con nosotros. Dios es como el sol, siempre está ahí. Es más, ahorita está el sol allá. Sí, ahorita está el sol. No es la culpa del sol que el planeta está al revés, pero ahí está el sol, ¿sí o no? ¿O no? ¿Cómo comprueba usted que ahí está el sol? Aguante como unas 10 horas y el planeta va a girar y otra vez va a ver el sol. El sol no se va, hermanos. El sol siempre está allí, aunque a veces nos llega la noche. Está conmigo, hermanos. Entonces usted tiene que entender quién es Dios, que Él está siempre ahí. Y aunque nuestra vida esté de noche, eso no deja de lado que Dios esté ahí. Está del otro lado del planeta, simplemente, así de sencillo. También Dios es sol cuando viene la lluvia. Cuando viene la lluvia está todo nublado y nos mojamos y parecemos espagueti o sopa, todos empapados. Usted no piensa que está el sol ahí, pero si nada más moviera las nubes, ahí está el sol. ¿Sí? Dios está ahí todo el tiempo, aunque tus ojos lloren y lo único que veas y que pasa en tu vida es dolor. Dios está ahí, arriba de las nubes lluviosas. Dios está ahí, en medio de tu noche, el sol sigue estando ahí, a la misma distancia, con el mismo poder, con la misma luz, solamente que tu país está pasando de noche. Al ratito, como a qué hora amanece, 6:30. Al ratito usted se va a dar cuenta, sí sigue ahí. Y tal vez usted no sienta a Dios, pero eso no significa que Él no está contigo. Si tú le has recibido como tu Salvador, Él está contigo. Él lo prometió, aunque no lo sintamos. Entonces enfóquese en el Señor, en quién es Él en tiempos difíciles. Pero en segundo lugar, su enfoque, además de enfocarse en la persona de Dios, debe estar enfocado en la obra de Dios. A mí me impacta mucho, hermanos, cómo en el versículo 29 ellos fueron amenazados. Y lo primero que usted y yo, si estuviéramos en sus zapatos, lo primero que pediríamos a Dios es que
mira sus amenazas y pues cuídanos y protégenos que no nos vayan aquí a quebrar, ¿no? Pero fíjese lo que ellos pidieron. Versículo 29. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que nos protejas de los problemas. Así dice. ¿Cuál fue su petición? Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿En qué se enfocaron ellos? ¿En su familia? ¿En su problema? ¿En su seguridad? ¿Que los iban a azotar? No. Se enfocaron en la obra de Dios. Ellos querían seguir hablando la palabra de Dios. ¿Sí está conmigo? Mira, hermanos, hay algo que es un error terrible en la vida de los cristianos. Cuando las cosas te van mal a ti en tu vida, uno olvida las cosas de Dios. Uno olvida la obra de Dios. Cuando un cristiano, yo lo veo como pastor, yo me dedico a la obra de Dios, pero yo veo en la vida de muchos cristianos, están sirviendo a Dios y apenas tienen un problema fuerte. Y su enfoque es en su problema, y la obra de Dios, pues ya no puedo ir a la iglesia, ya no puedo ser maestro, ya no puedo ir a ganar almas, ya no puedo ayudar con eso que le prometí al pastor, o ya no puedo ir a hacer el aseo, porque ellos entenderán que tengo problemas. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Y ciertamente yo entiendo que usted tiene problemas, pero no es sano que usted abandone la obra de Dios o deje de pensar en la obra de Dios por pensar en sus problemas. Mire, vamos a suponer, usted tiene un problema económico. Y cuando a usted le hace falta dinero, se pone a pensar, ¿y de dónde saco ahora? ¿A quién robo? O a ver, me pongo a orar por un billete de 500 que me encuentra aquí en el piso y no sabe usted ni qué hacer. Y alza el colchón y busca los sacos ahí viejos a ver si encuentra, o las chamarras a ver si encuentra uno de 500, ¿verdad? Y agarra el puerquito y lo destapa y lo agita 3 veces a ver si encuentra algo ahí, ¿verdad? Aunque sea una moneda de 10 pesos, pero algo que le saque para las tortillas. Y uno está buscando, entonces uno tiene un problema. Sin embargo, uno pierde el enfoque. Y la primera cosa que uno decide hacer es, no voy a diezmar porque no me va a alcanzar. Yo sé que le prometí a Dios dar a los misioneros, pero Dios comprende. Y hermanos, ciertamente Dios ve tu problema, pero yo creo que nuestro enfoque se pierde. Cuando tú tengas problemas, no pierdas el enfoque de la obra de Dios. Dios no tiene la culpa y Dios no debe de sufrir porque tú tienes un problema. Confía en el Señor, pon en sus manos tu vida, pero fíjate lo que ellos pidieron. Danos más denuedo. ¿Qué es denuedo? Denuedo es una actitud, la actitud de atreverse a hablar la palabra de Dios. Una actitud de valentía, una actitud de decir, pues sí, nos amenazaron, Señor, y queremos seguirlo haciendo, queremos seguirte obedeciendo. Tú mira sus amenazas y darnos denuedo porque queremos seguir haciendo. Miren, hermanos, si a ti te amenazaran y te dijeran, no hables de Cristo nunca más, o te linchamos, muchos cristianos lo primerito que van a hacer es dejar de hablar de Cristo para evitarse problemas. Y ellos pudieron haber decidido eso, ¿no? Pues si nos amenazan por hablar de Cristo, ya dejó de hablar, pues ya dejamos la fiesta en paz. Por eso me impacta, hermanos, me impacta que ellos no pidieron a Dios por protección, pidieron por denuedo. Por eso usted, hermano, mire, a veces usted no sabe ni cómo orar. Porque mire, Dios le permite pasar un problema de salud, ok. Y luego dice, Señor, pues quítame esta enfermedad. A ver, si no fuera voluntad de Dios que te cayera esta enfermedad, en primera ni te hubiera llegado, ¿sí? Pero hermanos, miren, a veces lo único que uno quiere es que los problemas se quiten. Y usted
a veces con eso muestra su fe frágil, su cobardía a la hora de orar. Porque cuando uno ora que Dios le quite los problemas, eso se llama cobardía. Muchas veces. Yo sé que a veces oramos bien intencionadamente, pero a veces cuando oramos porque Dios nos quite un problema, ¿y qué tal si no es voluntad de Dios que te lo quite? Dios puede quitar un cáncer, pero también Dios puede conservar un cáncer. Entonces, si Dios te permite un cáncer y es su voluntad que lo tengas, entonces, ¿qué vas a orar? Dios, dame fuerzas, Dios, dame valentía, Dios, dame sabiduría para enfrentar este problema. Entonces, mire, hermano, cuando usted tiene problemas en su vida, enfóquese en la obra de Dios, enfóquese en tener valentía, en enfrentar con denuedo las situaciones y no olvidarse de Dios y de su obra, ¿sí? Y yo he observado, hermanos, cómo, mire, usted tiene un problema y se olvida de Dios. O sea, sí le ora, pero olvida de lo importante que tiene que hacer, de su agenda, de asistir a la iglesia, de leer la Biblia, de diezmar, de nuestros compromisos. Yo quedé con algo en la iglesia, pero ya, pues como estoy bien desanimado y bien deprimido, ya, ellos que se arreglen, ¿verdad? Olvidamos que sigue existiendo un mar de gente que necesita de Cristo. Y algo que yo he intentado practicar y enseñar a otros hermanos, es que cuando usted vaya al hospital, no se ciegue, no sea egoísta y nada más piensa en usted, porque así es toda la gente, ¿no? Yo voy a un hospital y ¿en quién pienso? En Miguelito Valdés, ¿verdad? Dicen algunos. Y cuando oras en el hospital, ¿por quién oras? Por Miguelito Valdés. Y cuando hablas con el doctor, ¿de qué le hablas? De Miguelito Valdés. Entonces, cuando tú vas al hospital eres egoísta muchas veces. Pero algo que yo me he dado cuenta y Dios nos ayuda a aprender es, cuando estamos en tiempos difíciles, también hay que fijarnos en que hay gente alrededor de nosotros que necesita de Cristo. Y no es fácil estar en un hospital y pensar en los demás. El año pasado, precisamente, está cumpliéndose casi un año de que el Señor se llevó a nuestra bebé, y algo que pues fue muy difícil para nuestra familia, pero algo que yo trataba de hacer es, yo sabía que a mi alrededor había gente que no conocía de Cristo. Y si a mí me dolía, peor a la gente que no conoce de Cristo. Y yo le intenté servir al Señor. Y me acuerdo que al muchacho de la camioneta que traía la carroza, yo le dije a Dios, si tú me ayudas, yo voy a hablar de Cristo a este conductor. Y pues iba a ir desde Montes Urales, que es el Instituto de Perinatología, hasta Valle de Chalco, pues es mínimo 1 hora y media. Entonces dije, Señor, yo tengo 1 hora y media en la carroza con este hombre. Entonces yo tengo 2 opciones. Yo ensimismarme y pensar en mi dolor, o pensar que esta persona no tiene a Cristo y que se va a ir al infierno si yo no le hablo de Cristo. Y yo le intenté hablar, hermanos, de compartirle del Señor Jesucristo. Y no es fácil, yo entiendo que es difícil. Me acuerdo, hermanos, varios hermanos de nuestra iglesia, a mí me ha sido una tremenda bendición y un ejemplo para mí. Varios que han ido al hospital se ponen a hablarle de Cristo y a dar tratados a otras personas. Hermana Cintia, yo le dije, hermana, llévese su Biblia. Y me escribió, sí, pastor, ya la tengo lista. Y también tratados. Y eso me gustó, porque ella no solo pensaba en su cirugía, ella estaba pensando en compartirle de Cristo a alguien, pasarle un tratado del Evangelio a alguien. Hermanos, esas cosas no son sencillas, pero eso es lo que yo veo ahí. Ellos no se enfocaron en su propia seguridad. Señor, ayúdame a mí, ve mi corazón, ve mi dolor, ve mi miedo, ve mi situación. Ellos dijeron, Señor, mira sus amenazas, pero concédenos tener valentía para predicar de tu palabra. Hermanos, si Satanás manda problemas a toda nuestra iglesia y la iglesia se centra nada más en uno mismo,
Se va a quedar en su casa llorando y orando y nadie va a venir a la iglesia el domingo. Pero ¿quién va a hacer la obra de Dios? Los cristianos tenemos que hacer la obra de Dios, ¿sigue conmigo? Entonces, aún con problemas, aún con corazón dolorido, uno debe enfocarse en la obra de Dios. ¿Ve? Entonces, usted tiene problemas, salga a ganar almas. Usted tiene que ir al hospital, llévese unos tratados, están ahí en la puerta, compártalos con la gente que no lo tiene. Usted tiene problemas financieros, póngase a orar por otras personas que también tienen problemas financieros. Usted tiene problemas con sus hijos, piense, además de orar por sus hijos, piensen en los demás que también tienen problemas familiares. Piensen en ser de bendición a otras personas. Porque, hermanos, nuestro enfoque debe de estar, número uno, en el Señor, quién es nuestro Dios. Pero número dos, nuestro enfoque debe estar también en la obra de nuestro Dios. Porque la obra de nuestro Dios es muy especial. Y estas personas amaban a Dios, pero amaban su obra. Entonces, yo le quiero animar, hermano, en tiempo difícil, encárgate de la obra de Dios. En tiempo difícil, busca hacer algo para Dios, para su obra. Y yo sé lo que estoy diciendo, no tiene mucho sentido para usted. Yo sé que no lo tiene. Lo primero que usted piensa es que cómo me siento mal y cómo voy a ayudarle a alguien. Usted hágalo y luego va a entender lo que le estoy diciendo. Porque cuando usted ayuda a alguien más, se va a sentir mejor usted. Y Dios le va a consolar a usted. Y le va a ayudar a usted cuando usted ayuda a alguien más. Y cuando usted le predica de Cristo, le habla del Señor a alguien más, aunque usted tiene problemas, Dios va a bendecirlo y le va a usar. Y una persona va a ser salva, o una persona va a ir a la iglesia y va a ser consolada. Pero usted necesita dejar de ser egoísta, hermano, porque la verdad, muchas veces, mire, no pretendo menospreciar o menorizar sus problemas o las cosas que usted tiene, pero muchas veces usted y yo nos ahogamos en un vaso con agua, porque tenemos problemas, sí, pero allá afuera hay gente con más problemas que usted y no los vemos por ser egoístas. Entonces piense, hermano, en que el Señor quiere que usted se centre en ser de bendición a otras personas y buscar ser de ayuda, hermanos. Entonces, cuide su enfoque en los tiempos difíciles. Enfóquese en la persona del Señor, cómo es Dios, y enfóquese en la obra de Dios. Y Dios le va a ayudar y va a estar con usted en los tiempos difíciles, pero tenga el correcto enfoque. ¿Sí? Cuando uno maneja el coche, hermanos, uno debe de tener su enfoque al frente, ¿sí o no? A veces uno tiene que voltear a otras partes, ¿no? Pero muchos de los accidentes que pasan es porque uno no tiene su enfoque al frente. Muchas veces uno lo tiene en el celular, ¿verdad? Uno tiene ahí. Una vez yo choqué, era muy muchacho, ¿verdad? Tenía como 20 años y fue mi primer choque. Y yo iba en un Chevy de la empresa y pues iba a otra empresa. Y yo traía la guía roja. ¿Sí se acuerdan? Bueno, los que son muy jóvenes no tienen una idea que es una guía roja, pero antes del Google Maps, antes del celular, había algo que se llamaba guía roja y era un mapa de papel, hermanos. Y yo estaba viendo el mapa y lo tenía en el volante. Yo estaba viendo el volante y cuando menos me di cuenta, ¡pah!, ya le pega al frente. Por tener mi mirada fuera del frente, del coche de adelante. O muchas veces uno voltea atrás para cambiarse de carril. Hermanos, un buen conductor sabe que debe de tener la mirada al frente. Quizás voltea unos segundos al mapa, o quizás unos segundos rápido al lado, o a los retrovisores, o a los laterales, pero uno debe de tener su vista al frente en todo tiempo, para que vaya bien. Hermano, no olvide. Los problemas muchas veces usted no los puede quitar. Dios sí, pero usted no. Pero asegúrese que en tiempos difíciles usted se centre. Ponga su mirada en el Señor y en su obra. Y Dios nos va a sacar adelante. Y vamos a serle útiles y ser de bendición a otros. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a terminar
orando a nuestro Dios. Señor, bendice este tiempo de invitación. Yo intenté compartir lo que tú me diste, lo que hay en tu palabra y aplicarlo a todos nosotros. Pero solamente tú sabes cómo viene el corazón de cada persona. Y te ruego, Padre, si hay alguno en tiempos difíciles que mueva sus corazones en decidir cambiar su enfoque, en vez de centrarse en ellos o en el hospital o en la situación, ayúdalos a centrarse en quién eres y cómo eres, en tu personalidad, Señor, y confiar en ti. Y también centrarnos en tu obra, Señor. Y quizás si hubiera alguien que aún no ha recibido a tu Hijo Jesucristo, que en esta noche le abra las puertas de su corazón y le invita a entrar a su vida y ser el Salvador de su alma. Y Señor, bendice este tiempo de invitación. Y con ojos cerrados, en actitud de oración, yo le quiero invitar a tomar una decisión. Si usted dice, pastor, yo sí estoy en dificultades, pero reconozco que mi enfoque lo tengo que afinar. Aprendí en esta noche que mi enfoque tiene que cambiar y yo me propongo tener un enfoque diferente y reaccionar bien a este tiempo difícil que tengo en mi vida. Dios, tú me hablaste a mi corazón. Pastor, Dios me habló a mi corazón y estoy tomando decisiones en mi vida personal. Si esa persona es usted y Dios le habló y está tomando decisiones, yo quiero orar por usted. Solamente levante su mano para saber que está tomando decisiones. Veo su mano. ¿Alguien más? Veo su mano. Veo varias manos. ¿Por qué no oras a Dios? ¿Por qué no le dices, Señor, tú me hablaste?